vamos a empezar por una presentación breve de nosotros. Entonces, yo me llamo Nicole Pham, soy vietnamita, nacida en Francia, vivo en Vietnam, trabajo en producción y también en una cinemateca que se llama la Cinemateca de Hanoi, que es una cinemateca privada. Bueno, Luis me pidió que viniera para hablar un poco de la situación de los archivos ahí en Vietnam, que es bastante específica debido a la situación de guerra y de lo que ha pasado. Bueno, pero aquí estoy para también darles un poco de información sobre la situación del cine. Bueno, yo soy Luis Paés bueno, y estoy aquí un poco como porque yo trabajo en Filmoteca Española. En Filmoteca Española en realidad no hago un trabajo relacionado con el archivo, porque lo que soy es el asistente de programación, es decir, la persona que ayuda a la programadora a gestionar las copias, los transportes, los alquileres para la sala de proyección que tenemos. Pero cuando empecé en Filmoteca Española sí que empecé en el archivo y empecé con trabajos de restauración. Entonces, yo por mi parte creo que no tiene mucho sentido que yo hable de Filmoteca Española, porque lo que podría contar sería como una situación actual que es muy rara, porque es una filmoteca pública, al contrario de la cinemateca donde trabaja Nicole, pero que ha sido muy recortada presupuestariamente, ¿no? Digamos, el presupuesto y muy ahogada administrativamente a nivel de personal. Entonces, yo más que contar las penas que sufrimos en nuestro día a día, he preferido hablar un poco de la filosofía del archivo que tiene Filmoteca Española, ¿no? De la filosofía de los trabajos de restauración y todo eso. Es decir, aunque voy a usar ejemplos concretos de Filmoteca Española, voy a intentar hablar más de una especie de ética general de los archivos cinematográficos. Así que pues voy a empezar yo. Y después le daré la palabra a Nicole y después los que tengáis alguna pregunta pues estaremos encantados de establecer un diálogo, porque yo personalmente no he venido aquí a sentar ningún tipo de cátedra, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que el fundador de la Cinemateca Francesa, Henri Langlois, no solo es el fundador de la Cinemateca Francesa, sino es el fundador un poco de la idea de Cinemateca, ¿no? Y él nunca usó la palabra archivo, él siempre usó la palabra museo. Esto se debía a que para él la Cinemateca Francesa, además él lo llamaba museo vivo del cine, ¿no? Y lo llamaba museo vivo del cine y no archivo, porque para él la cinemateca tenía que ser un lugar un centro de investigación, es decir, un lugar de creación de conocimientos, ¿no? Esto conllevaba crear un cierto canon, digamos, de la historia del cine, ¿no? Un canon que se creaba a partir de lo que él mostraba o dejaba de mostrar en su sala de proyección, ¿no? ¿Qué pasa? Que un canon hecho sobre lo que subsistía, ¿no? Digamos, la historia del cine siempre se ha escrito sobre los restos de la historia del cine. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el 80% del cine mudo ha desaparecido. Entonces nosotros solo podemos hablar y solo podemos establecer una idea de historia del cine a partir de lo que ha persistido, a partir de lo que ha sobrevivido, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? O sea, esto ha hecho que la historia del cine siempre se haya escrito desde un punto de vista occidental, ¿no? Porque, digamos, en los países de Asia o de Oriente, digamos, ya entre que la producción de cine en el periodo de cine mudo era mucho menor y que casi nada ha sobrevivido, no podemos hacer una idea. Es decir, Henri Langlois creó un cierto canon, a su pesar, ¿no?, de la historia del cine. Lo creó porque él contaba con un número de copias sobre las que proyectaba y sobre las que creaba un discurso, ¿no? Y sobre esto se ha escrito la historia del cine tal cual nosotros la conocemos, ¿no? Sobre todo se ha escrito el discurso de la historia del cine, o sea, lo que nosotros creemos que nos cuenta la historia del cine. Esto empieza a cambiar porque gracias a la globalización, digamos, tenemos acceso por fin a ese cine que se hizo en otros lugares, digamos, en la periferia industrial del cine, y gente como Mark Cushing, ¿no?, en su Story of Film, pues empieza a contar otra historia del cine, diciendo, porque por ejemplo, todo lo que estoy diciendo se resume en algo muy concreto, ¿no? Para un espectador occidental, el cine japonés empieza en 1950, que es cuando Mizoguchi proyecta una película en la Muestra de Venecia, ¿no? Pero, sin embargo, Ozu o Mizoguchi habían hecho cine mudo, habían hecho cine en los años 30.
Entonces, ¿por qué no equiparamos, digamos, el primer Ozu al primer Renoir? Porque esas películas de los años 30 las desconocíamos. No habían llegado a un espectador, digamos, europeo o norteamericano. Marc Cushing empieza a trazar esa otra historia del cine, ¿no? Donde pone en relación las diferencias y también las similitudes entre Ozu y Renoir, ¿no? Que no es contar una historia global del cine, sino es contar un montón de microhistorias, ¿no? Como en cualquier parte hay influencias ajenas y también, digamos, visiones personales que vienen de su propia tradición cultural, ¿no? Entonces, digamos, la labor del archivo, en donde estamos ahora, digamos, en el año 2015, se basa en esta reescritura del canon de la historia del cine. Y esta reescritura del canon de la historia del cine se basa en lo que Michel Onfray, en un libro de filosofía, llama la doble arqueología. Michel Onfray es un filósofo francés que ha escrito como una obra muy ambiciosa, bastante magna, que se llama Contrahistoria de la filosofía, en la cual él intenta contar, él parte de la premisa de que la filosofía es la única disciplina humana que siempre ha sido contada de la misma manera, ¿no? Digamos, tenemos a Platón, tenemos a Sócrates, interpretado por Platón, que es el que crea una cierta idea, ¿no? Del mundo de las ideas, el mundo terrenal como, digamos, despojo, el mundo de las ideas como ambición, que después retoma el cristianismo y siempre se ha escrito, ¿no? Siempre, digamos, esa repulsión hacia el cuerpo, hacia lo sensorial, en pos de una búsqueda más abstracta, es lo que es la historia de la filosofía. Entonces él dice que es posible contar otra historia de la filosofía, ¿no? Donde el cuerpo tenga importancia. Y él, esta búsqueda, esta escritura de esta contrahistoria de la filosofía, la basa sobre todo en lo que él llama la doble arqueología. La doble arqueología, digamos, la primera arqueología es lo que todos entendemos como primera arqueología, ¿no? Es buscar los textos con los que no hemos contado. Es decir, traducido al cine sería, bueno, traducido a la filosofía, por ejemplo, tenemos un filósofo que se llama Empédocles, ¿no? Un filósofo presocrático, del cual no nos había llegado ninguna obra. Solo nos habían llegado citaciones de Empédocles por parte de otros filósofos, ¿no? Como por ejemplo de Diógenes Laercio. Diógenes Laercio decía: estaba Empédocles en el ágora y dijo, no sé muy bien lo que dijo, ¿no? Entonces, eso que viene después de los dos puntos era el corpus que nosotros teníamos de Empédocles, ¿no? Digamos, sea como una especie de rescate de otra cosa. En el año 1990 en la Universidad de Estrasburgo se encuentra un manuscrito griego con una obra de Empédocles. Entonces, por fin podemos estudiar Empédocles sin basarnos en citas y en interpretaciones de otros autores, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, en la historia del cine, pues con películas de Murnau, ¿no? Por ejemplo, Nosferatu. De Nosferatu no se podía hablar hasta el año 78. ¿Por qué? Porque solo subsistían 25 minutos, 24 minutos. En la Filmoteca Española, Luciano Berriatúa encuentra una copia de Nosferatu, la compara con unos fragmentos que hay en París. Durante esta búsqueda se encuentran otros fragmentos que hay en Suiza y por fin se crea, como digamos, la primera versión de Nosferatu. Entonces, esto sería la primera arqueología, que obviamente es la que tiene que hacer el archivo, buscar copias, buscar películas desaparecidas, ¿no? Y luego habría como una segunda arqueología, que es, una vez tienes esa, Onfray dice, la segunda arqueología es con el texto mismo. Ese texto que tú has recuperado lo tienes que leer y tienes que saber interpretarlo. Esa interpretación Onfray la llama segunda arqueología, ¿no? Pues esta doble arqueología yo creo que es la labor del archivo. ¿Qué pasa? Que la primera arqueología ya no existe, ¿no? Ya nadie se encuentra, a lo mejor en Vietnam sí, porque la situación es distinta. En España ya nadie se encuentra un trasteo lleno de latas de películas, ¿no? O un puesto en el rastro con 6 bobinas que resulta ser una película desaparecida. Eso ya no pasa, porque entre otras cosas el archivo de Filmoteca Española ha estado pendiente de esos zaguanes y de esos puestos en el rastro durante 20, 30 años. Entonces, ¿dónde está la primera arqueología ahora? La primera arqueología está en los propios archivos. Los propios archivos tienen que analizar sus fondos. Esto parece una obviedad, parece casi una tontería, pero los archivos muchas veces no saben lo que tienen, ¿no? Tienen que estar repasando continuamente. Y aquí es donde se basa, digamos, la idea que yo quiero que sea clave de lo que quiero transmitir, que es que la preservación y la recuperación de cine tiene que partir de la catalogación de cine. O sea, a mí, yo cuando empecé en este mundo, me imaginaba como Indiana Jones, con un sombrero, un látigo, entrando en sitios llenos de latas. Y al final lo que tienes es una bata blanca y estás repasando simplemente latas, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta catalogación?
para poder escribir esta historia del cine. Porque esta historia del cine, sin saber sobre qué elementos estás trabajando, no tiene sentido, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo. En España, de repente hay un cineasta mudo que se llama Tramullas, sobre el cual nadie ha escrito. ¿Y por qué nadie ha escrito sobre Tramullas? Porque carecía de importancia. Si tú te vas a los diccionarios de cineastas españoles y buscas Tramullas, hay una entrada en el diccionario canónico de cineastas españoles, la entrada de Tramullas es impagable, porque es de un tipo que se llama Javier, la escribe un tipo que se llama Javier Hernández y dice: Tramullas era un cineasta mediocre, espantoso, no había conseguido ni siquiera aplicar las ideas del montaje de la escuela de Brighton tan en boga en aquellos momentos. ¿No? Como comparando, diciendo, ¿por qué si existía Griffith en el año 16, este tipo sigue haciendo las cosas tan mal como las estaba haciendo? ¿No? Aquí tenemos a Tramullas, ¿no? Entonces sí, como pues puede no ser interesante, ahí ha habido un corte de plano, ha entrado un fogonazo de luz, no sabes muy bien qué está contando aquí. Puf, madre mía, pero qué forma de enfocar es esa, ¿no? ¿Pero qué me está contando? Un pueblo en ruinas, un niño que se mete en una casa. ¿Por qué no corta ese haz de luz? ¿Por qué no empalma bien los planos? ¿No? Entonces tú estás viendo esto y dices, Tramullas es un cineasta mediocre. Y de repente entran dos tipos en una tienda de dos mujeres en una tienda de campaña. ¿Qué? O sea, ¿qué discurso tiene Tramullas? ¿Qué? Esto solo puede ser fruto de una mente enajenada, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que esto no es una película, ¿no? Esto es un negativo de cámara que se ha positivado, ¿vale? Para saber qué contenían esas imágenes. Cuando se positivan estas imágenes, lo que estás viendo no es una copia positiva, estás viendo un negativo pasado a positivo. ¿Entendéis un poco el concepto? Si tú interpretas esto como una película acabada, es decir, y cuando digo una película acabada significa que ha pasado por la voluntad del autor, lo que viene siendo el montaje, ¿no? Ordenada, estructurada, limpiada, digamos, salicatada, se podría decir. Claro, esto no es así, esto es bruto, esto es feo, esto es un poco horrible. Pero es que aquí no podemos ver una obra acabada, ¿no? Aquí lo que podemos ver es un registro, interpretarlo como un registro, no interpretarlo como un hombre que no acabó películas, ¿no? O que simplemente registraba, como nosotros podemos hacer con el móvil ahora, o como en cierto modo Jonas Mekas hacía en los años 70. No estoy comparando a Tramullas con Jonas Mekas, porque la diferencia entre Tramullas y Jonas Mekas es que Jonas Mekas sí que montó y sí que creó su discurso en el montaje. Tramullas no. Y las pocas copias estándar que nos han llegado, es decir, las pocas películas que sí nos han llegado de Tramullas, en las cuales Tramullas, joder, de repente un tractor, ¿no? O sea, las pocas películas que nos han llegado de Tramullas acabadas, las únicas copias estándar que nos han llegado, veo que son películas normales, es decir, no fruto de una mente enajenada, sino fruto de una mente más o menos buena, pero tiene sus rótulos, están tintadas, todo tiene su narrativa, su inicio, todo tiene su lógica, todo tiene su todo. Es decir, lo dejo por curiosidad, porque son imágenes que a mí me encantan. Yo cuando entré en Filmoteca, empecé haciendo esto. Entonces, lo primero que me tuve que quitar de encima, o sea, empecé restaurando a Tramullas, lo primero que me tuve que quitar de encima era el prejuicio de que fuese un mal cineasta. Me lo conseguí quitar de encima dándome cuenta que había sido mal catalogado. Javier Hernández tuvo un problema de interpretación, pero no por culpa de Javier Hernández, bueno, por culpa suya, porque podía haber ido más lejos en su reflexión, pero no por culpa suya, sino por culpa de Filmoteca Española, que cuando le pasó estas películas para que las visionase, no se las pasó bien catalogadas. No, le dijo, ojo Javier, que lo que estás viendo son fragmentos, que lo que estás viendo son registros, que lo que estás viendo no es una película terminada. No estás viendo la obra de un cineasta, en todo caso estarás viendo la obra de un camarógrafo. Vale. Entonces, por eso digo que todo tiene que ser catalogado. Antes de ser restaurado, antes de ser puesto en circulación, todo necesita una catalogación. ¿No? Hay una historia muy bonita del Langlois. Langlois para mí es como como el Platón, ¿no? Es el hombre del que emana todo el discurso posterior. Él compraba muchas películas y las películas que no tenían rótulos y que no sabía dónde guardarlas, las metía en un armario de la Cinemateca Francesa, a la que le llamaba Les Inconnus, ¿no? Los desconocidos. Y un día coge una de las películas del armario de Les Inconnus y la mete en la movida y resulta que había una película que se llamaba L'Inconnu, el desconocido. Es una película de Todd Browning, que ahora en español la llamamos Garras Humanas, no sé cómo se llama en inglés, en la cual Lon Chaney simula que no tiene brazos hasta que se enamora de una mujer
que lo ha conocido sin brazos, con lo cual él decide cortarse los brazos, porque claro, no va a seducir a una mujer. O sea, una mujer te ha conocido sin brazos, no vas a decir, hombre, ¿sabes? Entonces, es una historia preciosa. Claro, tienes que ir al material, ¿no? Y una vez catalogado ya lo puedes poner en circulación. ¿Por qué es tan importante esta catalogación y por qué hago tanto énfasis en esta catalogación? Porque un archivo no puede emitir un juicio de valor. ¿Vale? Un archivo es algo neutro. El juicio lo emites en la programación, en la proyección. Es que un archivo no es una sala de proyección. Eso es la cinemateca, que engloba todo, ¿no? Engloba el archivo y engloba la sala de proyección. En la sala de proyección sí que puedes decir qué es lo que se tiene que ver, qué es lo que no se tiene que ver, y lo que se ve en paralelo a que se ve. O sea, en la sala de proyección sí que vas creando el discurso. Un archivo en el fondo no debería emitir juicios. Sí que debe tener prioridades, porque por ejemplo en la Cinemateca Española no daríamos abasto si todo fuese así al tuntún, ¿no? Tenemos películas industriales, tenemos cine comercial, digamos. ¿Por qué empezamos? No lo sabemos. Hay que establecer prioridades. Pero un archivo no puede emitir un juicio. Pero un archivo no puede emitir un juicio, pero sí que ha de prevenir sobre los juicios que emiten otros. ¿Y quiénes emiten los juicios? Las empresas, digamos, que comercializan DVDs o las distribuidoras o tal. Entonces aquí entramos en un problema, en el problema de qué significa una restauración, ¿no? Para todo el mundo, digamos, identifica archivo con restauración. No, archivo hay que identificarlo con catalogación. La restauración es otro paso, que puede ser el paso siguiente a la catalogación o puede ser simplemente un artefacto comercial, ¿no? ¿Cuántas empresas hay? O sea, no sé, Turner Classic, Gaumont, MK2, muchas empresas dicen que restauran clásicos. ¿Por qué los restauran? Pues simplemente para tener una excusa y volverlos a sacar, ¿no? Comercialmente, en salas y tal. Y en esta excusa, a mí no me importa. De hecho, yo lo agradezco. O sea, yo agradezco que Gaumont haya restaurado la Talán de Jean Vigo, porque así yo la puedo volver a ver en una sala de cine, ¿no? Es de agradecer, pero que no nos vendan la moto, o sea, que no nos mientan. Hay cosas que no son restauraciones, cosas que son simplemente remasterizaciones, ¿no? Un nuevo escaneo no es una nueva restauración, es una nueva remasterización. Pero es que en esto de las restauraciones hay una cosa que a mí me preocupa bastante, que es ya la manipulación. Ahora mismo no se restaura ya con copia en 35 milímetros, con el 35 milímetros, digamos, los archivos ya no emiten una copia final de sus trabajos de restauración en 35 milímetros, simplemente usan el 35 milímetros para preservar, porque es el elemento que conserva y pervive, ¿no? Nosotros ahora mismo sabemos que el celuloide, mínimo hoy en 2015, sabemos que dura 110 años, porque hay películas de los Lumière de 1895. El digital, nadie lo sabe. De hecho, el disco duro que te compraste en 2007 seguramente ya no te funciona. O te funcione, pero como haya USB 2 ya no entra en la clave USB 3, este tipo de historias, ¿no? Esto es un drama. Esto es un drama. Pero no podemos esquivar este drama. Tenemos que aprender a vivir con este drama. Si queréis, luego os explico cómo vivo yo con este drama. ¿Vale? Una especie de paranoia perpetua y de repicados perpetuos y copias perpetuas y discos duros y tal, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que las copias ahora son digitales, las copias de proyección son digitales y han de ser digitales. O sea, yo estoy un poco en contra de la fetichización del 35. O sea, obviamente yo prefiero ver Ciudadano Kane en 35 que en un DCP. Pero yo soy consciente que yo como archivo, si presto una copia en 35 milímetros, cuando me la devuelvan va a estar peor. Va a tener una raya más, va a tener un empalme que se ha saltado, va a estar degradada. Pues ahora que no se pueden estar tirando copias en 35 continuamente, se puede recurrir a DCP. O sea, a mí, yo soy solo en proyección, ojo, solo en proyección. O sea, yo que me considero un águila y que pilla los formatos, esto es 16, esto es no sé qué, me he tenido que comer muchas veces mi orgullo y decir, vale, esto no es 35, esto es un DCP. Ahora hay muy buenos DCP, digamos. Pero no voy a esto, a lo que voy es a la fácil manipulación que tiene la restauración digital. En España, yo siempre tengo que hablar de un contexto español porque apenas he viajado y solo conozco el contexto español. En España hay un hombre que se llama Enrique Cerezo. Enrique Cerezo es el hombre que lo tiene todo en España. Y cuando digo que lo tiene todo en España, significa que lo tiene todo en España. O sea, el 80% del cine español es propiedad suya.
el 80%, ¿vale? O sea, él se ha dedicado, él fue muy listo, es un mafioso, ¿vale? Pero fue muy listo y cuando nadie compraba cine español, él lo compraba. A precio de saldo, movía un director de cine, iba a la vida y le decía, oye, estas películas tal, mira, yo te doy 30.000 euros y te las quito de en medio. Entonces, así se ha hecho con el 80% del cine español. Claro, el cine español también necesitaba, digamos, ser revitalizado. Entonces él dijo, claro, yo lo revitalizo a partir de las restauraciones. Y se compra un escáner y empieza a restaurar cine español. Y emite notas de prensa. Y Enrique Cerezo es una persona muy importante en España, porque además de ser el dueño del 80% del cine español, es el presidente del Atlético de Madrid. Es decir, es un hombre mediático. Es un hombre que está todos los días en las noticias, ya sea por casos de corrupción, ya sea por este tipo de cosas. Entonces, emite una nota de prensa, ¿no?, en la que dice: Enrique Cerezo desempolva y restaura su archivo digital. Lanza al mercado de Blu-ray y DVD títulos históricos del cine español. Ha reconstruido y mejorado películas clásicas como Calabuch. ¿Cómo puedes mejorar tú una película? Tú no puedes mejorar una película. O sea, tú no te puedes llegar... O sea, tú no puedes coger un cuadro de Giotto o de Duccio de la Buonasera y decirle: anda, es que este lo pintó de dorado porque, claro, el rojo añil no existía en aquella época, pero si hubiese existido, lo hubiese pintado de rojo, y le cambias el fondo. Eso no lo hace. O nadie coge nadie coge el Quijote y dice: en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiere acordarse, dice: claro, es que fue a La Mancha porque en aquellos tiempos se iba a La Mancha. Si lo hubiese escrito hoy hubiese ido a Valencia, en un lugar de Valencia. Nadie cambia las obras. ¿Por qué este hombre se permite cambiar las obras? Porque la herramienta digital te lo permite y porque nadie considera el cine un elemento patrimonial. Y cuando hablo de un elemento patrimonial, hablo de un elemento intocable. Esto es de traca, os puedo seguir leyendo más cosas, ¿no? Dice: tras el lavado del negativo, el telecinado, el etalonado plano a plano y un sistema de reconstrucción de fotogramas que, en caso de faltar alguno, lo reconstruye calculando la media y el movimiento del fotograma anterior y posterior, el resultado mejora al original. Concretamente, el último cuplé tiene una calidad de color y matices superior al original. No, tío. Esto no lo puedes hacer. O sea, ¿por qué el último cuplé es una película con un color tan malo? Porque estamos hablando del año 1957 en España, todavía no había llegado el plan de estabilización económica, España es un país ahogado económicamente y no podía comprar un sistema de color en condiciones, no podía importar el Technicolor o el Kodachrome de Estados Unidos. Entonces se inventó su propio sistema de color y ha envejecido mal. Es decir, una película es la historia de su producción también. Manipulando y restaurando, manipulando esa película, estás manipulando la historia y lo que te cuenta la película. Incluso estoy hablando del contexto, pero incluso el propio discurso de la película te lo está manipulando. Lo mismo con los fotogramas, ¿no? O sea, nosotros no podemos, del mismo modo que nos llega de Rerum Natura de Lucrecio, al que le faltan 120 versos, y no nos los podemos inventar, por mucho que sepamos la rima y que podamos imaginarlo por las aliteraciones y los temas y tal, no podemos reconstruir esos 120 versos perdidos, tampoco puedes reconstruir fotogramas perdidos. Ojo, si encuentras otra copia de la misma película y en esa otra copia está el fotograma que te falta de tu copia original, sí la puedes incluir, si no, no. Es decir, cuidado con las manipulaciones. Toda manipulación es una manipulación toda manipulación del producto es una manipulación del discurso del producto, ¿no? Por eso últimamente está tan de moda restaurar, ¿no? Porque tú puedes hacer que los productos puedan volver a ser atractivos a los ojos de un espectador de 2015, ¿no? Y pues claro, los que estamos aquí, las 10 personas que estamos aquí, somos capaces de ver El nacimiento de una nación de Griffith. Se la pones a mi madre y no. Es decir, lo que están intentando es que el cine vuelva a ser accesible. Y no lo están intentando desde un instrumento pedagógico, sino desde un punto de vista pedagógico, sino desde un punto de vista comercial, ¿no? Tenemos 1000 ejemplos, porque ahora
cada vez que se saca en DVD una película restaurada, se saca un pequeño documentalito de su restauración, ¿no? Aquí vamos a ver la restauración de Manía, la primera película de Pola Negri, que la hizo todavía en Polonia, ¿no? Joder, qué calidad de imagen, ¿no? Perfecta, tal cual. Pero es que las películas mudas no eran así. Nadie ha visto una película muda donde la imagen esté tan estabilizada. Nadie ha visto una película muda donde no haya un temblor, ni entre una luz. ¿Por qué? ¿Veis la diferencia, no? Esta está perfecta, estabilizada, estaba teniendo saltos. También tiene manchas de humedad que yo personalmente no hubiese quitado. Pero también tiene saltos, ¿no lo veis? ¿No? Que tiene como una reverberación de la luz. ¿Por qué? Porque en el año 1919, cuando se hizo Manía, 1918, perdón, las cámaras no tenían motor. Era un hombre el que iba haciendo así, con la cámara, dándole a la manivela. El hombre no es una máquina, o sea, si llevas 20 minutos haciendo así, te puedes haber cansado y vas más despacio. Y en ese ir más despacio te entra un fogonazo de luz y la imagen tiembla. ¿Vale? Aquí eso no lo respetan. Es como si hubiesen dicho, no, claro, es que si hubiese habido motor, no habría reverberación de luz, no había entradas de luz. Ya, pero es que no había motor. O sea, en las cuevas de Altamira, tú podrías decir, es que si en las cuevas de Altamira hubiese habido luz eléctrica, ¿sabes? A lo mejor se hubiesen ido más dentro, ya, pero es que no se han ido más dentro. Tú no puedes falsificar eso. No, toda producción artística es la historia, es esa obra de arte y es la historia de su producción. Entonces, hay que tener cuidado con las falsificaciones. Por eso digo que los archivos no emiten juicios. Todas estas falsificaciones están emitiendo un juicio. ¿Vale? Por eso digo que los archivos no emiten juicio. Y dicho esto, me gustaría acabar mi charla, así que he sido tan apocalíptico y gruñón y tal, ¿sabes? Pues me gustaría acabar mi charla con una buena noticia. Que es que yo he dicho antes que ya no existen los graneros, ¿no? Ya no existen los rastros, los mercados donde se encuentran películas perdidas y tal, pero sin embargo siguen apareciendo películas perdidas, ¿no? Cada película perdida es un enriquecimiento del discurso porque te da pie a pensar las cosas mejor. Entonces, os voy a poner una peli desaparecida de Méliès, que es francamente rara, parece de animación, ¿no? Esta película es importante porque se sabe que Méliès asistió a la primera sesión de cine de los hermanos Lumière, ¿no? Donde vio la famosa llegada del tren a la estación de la Ciotat en Lyon. Pero se creía que Méliès había roto muy pronto con el estilo de los Lumière, ¿no? Que apenas había hecho documentales, ni registros, ni nada. Y de repente se encuentra una película, si a esto le podemos llamar una película, donde se demuestra que Méliès sí que siguió a los hermanos Lumière. Bien, ¿dónde se ha encontrado esta película? Esto es un flipbook, ¿no? Se encontró que en el siglo XIX también se hacían flipbook y que lo que hacían era coger copias de cine y simplemente impresionar los fotogramas sobre papel y después pasarlos. Entonces, qué bonito, ¿no? Que de repente todo pueda ser susceptible de enriquecer la historia del cine, incluso los flipbook o las revistas ilustradas de los años 10 o todo, ¿no? Esto que puede parecer una tontería, bueno, a mí casi me gusta más que la de los Lumière, pero porque soy un friki. Pero qué bonito, ¿no? Que de repente se puedan seguir consiguiendo eslabones perdidos. Bueno, yo no sé si empiezo y las preguntas después, o si alguien quiere las preguntas después. Bueno, entonces, o sea, en Vietnam, como les decía antes, la situación de los archivos es muy anárquico y muy distinto. Primero, porque debido a la situación, ¿no?, de las dos guerras y la partición del país entre el norte y el sur, en realidad, o sea, los archivos existentes empezaron realmente, o sea, nacionales en el año 59. Bueno, para recordar, la guerra contra los franceses acabó en el 54, pero se inició enseguida con la guerra contra los Estados Unidos. Hubo una producción de documentales y de material informativo en el norte y en el sur sobre la guerra y que sirvió también de material de propaganda, ¿no? Ese material, o sea, estaba filmado en película, tenían laboratorios, o sea, que instalabas en la jungla o en los subterráneos,
y era una manera de difundir la información a través del país y afuera. Ahora la situación de los archivos está en un estado muy abandonado, aunque después de la guerra y durante la guerra Suecia tuvo un papel muy importante porque todos los archivos históricos, porque tenían miedo de que los americanos bombardearan Hanoi, se llevaron los archivos históricos a Suecia y después lo devolvieron, ¿no? Entonces hay una gran parte de material que se pudo conservar de esa manera porque salió del país, ¿no? Después hubieron como 20 años no seguidos de cooperación para los archivos de Vietnam con Alemania, con China, con India, con Suecia, pero el problema es que fue una cooperación técnica. Yo estuve trabajando con los archivos en los años 1999 y 2000 porque estaba produciendo un documental sobre la historia de las dos guerras contra Francia y contra Estados Unidos y tenía que hacer mucha investigación en los archivos. Y en realidad, o sea, yo tuve suerte porque estuve trabajando con los archivos del documental y del ejército y la gente que estaba allí eran, o sea, los testigos de lo que se había filmado. Entonces, aunque no hubiese habido, o sea, repertorio, o sea, una descripción, la gente estaba allí. Entonces, yo estaba hablando de un evento de alguien decía, pero yo sé quién lo ha filmado y lo vamos a llamar, y la otra decía, pero cuando fue así, nació mi hijo, yo me acuerdo. Entonces pude hacer ese trabajo muy preciso porque la gente estaba todavía testigo, o sea, de ese momento. Cuando empezaron todos los trabajos de cooperación, yo insistí mucho que en realidad antes de la restauración técnica, ¿no?, de preservación, era importante mandar a gente que hiciese un trabajo de formación de documentalista, de saber cómo se veía un documental o un documento, o sea, cuáles son, cómo describirlos y cómo para buscar, ¿no?, porque también la interpretación del documento falsifica también la clasificación. Y esto lo he visto también porque lo que es divertido es que los archivos vietnamitas, pues para ciertos periodos, son más importantes en Estados Unidos o en Rusia o en otros países más que en Vietnam, ¿no? Entonces ahora, o sea, hay 3 centros de archivos oficiales, 2 en el norte, 1 en el sur, pero y hay un departamento de cine que supuestamente tiene todas las películas de ficción que se están haciendo. Películas de ficción hay muy pocas, se producen 25 al año, y de las 25, cine de autor habrá 1 o 2 al año, porque del sistema de producción de un país comunista, socialista, con un departamento de cine que producía todo, o sea, se llegó a una situación donde no hay manera de financiar. Entonces, la situación en el sur es distinta por o sea, la migración de todos los vietnamitas que estuvieron en Estados Unidos y que volvieron al sur y tienen unos puestos muy importantes en la economía. Entonces ellos están produciendo el cine comercial, que es tipo, o sea, americano comercial, o sea, de acción, de horror, o sea, de clase, digamos, B o C o D, y ellos producen para su propio público. El cine de autor vietnamita se produce gracias a ayuda de los fondos que hay, iguales que para América Latina, en Suiza, en Francia, en Busan, y entonces hay muy pocos. Y entonces el centro de cine, lógicamente, tiene todas las películas de ficción, pero ellos no tienen ninguna manera, o sea, de preservación. El único sitio por la cooperación con Suecia, que tiene realmente un lugar de preservación, digamos, por las condiciones atmosféricas, porque Vietnam es un país tropical húmedo, y entonces conservaciones de películas es muy difícil. Cuando yo estuve en el año 1999, o sea, muchas películas, o sea, estaban, o sea, que no se podían ver, ¿no? Entonces hubo un trabajo con los alemanes
por los años 2000, de limpiar y de ver cómo se podía, o sea, conservar y después empezar a hacer un trabajo de copia digital. Ahora, digamos que los archivos más importantes están o nacionales, o del ejército, o de la policía, o del Estado, ¿no? Pero no hay como un centro que agrupa todo, ¿no? Alguien que va y quiere hacer una película allí, o sea, va a tener que ir a los distintos lugares y en realidad la mejor manera de encontrar lo que uno quiere es todavía, o sea, la persona humana, porque si vas mirando la clasificación, es lo que decías tú, o sea, no vas a encontrar, ¿no? O sea, vas a encontrar las cosas más, digamos, más importantes que ya se han visto siempre, pero hay mucho archivo que bueno, son hasta archivos personales, ¿no? Después yo estuve trabajando cuando estaba en París, cuando volvieron a hacer las nuevas copias y masterización de las películas de Chaplin por MK2, y entonces esto que tú decías, ¿no? Que ya no se encuentran películas, o sea, en sitios. Yo estuve en la casa de Chaplin y entonces como estaba trabajando con la gente de la familia, pues estábamos allí visitando la casa y estaba con el hijo Michael, que él era el único que veía y había como un baúl y me dice, bueno, hay tantas cosas allí que, bueno, nunca miro todo. Y digo, bueno, pero las películas, porque Chaplin, o sea, estaba filmando, estaba filmando las cosas de la familia siempre, 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 ¿no? Y habían cosas de las películas de la familia que no estaban montadas, ¿no? Que eran los Rush. Y cuando ves esto, tú te das cuenta que Chaplin era un monstruo con sus hijos, ¿no? O sea, me quedé, claro, porque por ejemplo, ¿no? O sea, viendo los documentos se veía, ¿no? Cuando el cumpleaños de uno de los hijos de Michael, y bueno, es el cumpleaños del niño, pero el pobre niño está sufriendo porque le hace repetir no sé cuántas veces para llegar al pastel y estar allí y ella filmando. Y yo me quedaba ahí y digo, ay, mira, no sé, bueno. Y entonces, bueno, estando allí, abro un baúl y había latas de las películas de familia que nadie había visto. O sea que eso puede pasar a nivel, muy, como estuve trabajando mucho con Lobster, que él es uno que colecciona las películas de todo el mundo mudas y que él siempre ha tenido la suerte de encontrar así, o sea, en almacenes en Estados Unidos, así, o sea, colecciones enteras que después ha restaurado, ¿no? Entonces después, claro, el problema, como tú decías, que la manipulación, ¿no? De lo que se puede hacer es una cosa muy peligrosa, ¿no? Cuando nosotros estábamos haciendo, o sea, toda la reedición de las películas de Chaplin y sobre todo también la edición de las películas de familia, pues bueno, primero tienes problema con la familia que no quiere enseñar cosas que no están bien. Y después, o sea, hacer ver el material bruto o no. Y entonces después allí está muy complicado, o sea, llegar a una solución cuando tienes, o sea, la gente que son los, ¿cómo se dice? Los ayants droit. Sí, que los que tienen el derecho y que son numerosos y que tienen el poder de decidir cuál es la imagen que quieren dar, ¿no? Pero para hablar de, o sea, en Vietnam la gente está consciente de que, o sea, hay que entretener la memoria. El problema es que estamos en una situación económica, política, que es surrealista, ¿no? Es decir, que hay un capitalismo salvaje y al mismo tiempo hay como un espíritu muy fuerte, ¿no? De que la historia es la cosa más importante, pero ahora ya no hay los medios. Entonces, cada vez, o sea, se está tratando, digamos, de encontrar una institución, un grupo privado que pueda hacer este trabajo, ¿no? De privatización, pero respetando, o sea, el hecho de que eso es patrimonio nacional. Y entonces está muy complicado. Y estamos en eso. En la Cinemateca Privada de Hanoi, donde estoy yo,
somos los primeros que hemos hecho una edición de DVDs de los cineastas de autor de los años 70, 60, vietnamitas, es la única colección que existe, ¿no? Y estamos intentando seguir esto, pero bueno, es un labor difícil y el problema ahora es intentar reunir las cosas patrimoniales en el sur, en el centro y en el norte. Y no es tan fácil, pero bueno, estamos en eso. Es muy interesante que hayas mencionado a Lobster Film, porque Lobster es un poco como... Lobster es una empresa privada que, sin embargo, que tiene, digamos, la mejor tecnología para restaurar del mundo. Como Enrique Cerezo en España tiene el mejor escáner digital que hay en España. O sea, él tiene un escáner 4K y en Filmoteca tenemos uno 2K, que además funciona un poco a pedales. Y por ejemplo, en Cataluña, o sea, digamos, ellos pueden hacer cosas que los archivos no tienen. La iniciativa privada puede hacer cosas que los archivos públicos no pueden hacer. Solo por tecnología. De tal forma que en Filmoteca Española se encuentra en Filmoteca de Cataluña, perdón, se encuentra una copia de El viaje a la luna de Méliès coloreada en color, coloreada a mano. Cosa que no existía así nada en el mundo, pero estaba pegada, estaba pelmazada y pegada. Entonces, los únicos en el mundo que tenían la tecnología para poder separarla era Lobster Film, que habían encargado a no sé qué empresa una campana térmica donde tú podías programar la temperatura que querías que hubiese dentro de esa campana. Conclusión, que se consiguió separar. Pero esta película se había encontrado en Cataluña, es decir, en España. Es decir, el momento donde los sabios clavan la bandera en la luna, le estaba pintada la bandera española, ¿no? Rojo, amarillo y rojo. ¿Qué hace Lobster Film? Pues dice, ¿qué pasa? Que yo soy francés. Y pinta la bandera francesa. Entonces, está muy bien que la iniciativa privada llega donde no llegan los archivos públicos, pero ¿cómo obligarles a que hagan las cosas bien? No a que mantengan la fidelidad al material que han restaurado. Enrique Cerezo igual, Enrique Cerezo, las películas son suyas, los materiales son suyos y puede hacer con su escáner de 4K lo que él quiera, pero le está cambiando el formato a las películas y poniéndolas en 16:9. Ojalá consiguiésemos aplicar como ciertos criterios de rigor a estas empresas privadas. Sí, yo creo que de todas maneras, o sea, Lobster, como tantos otros, o sea, sin la Cinemateca de Bolonia no hubieran nunca entrado en el trabajo de restauración. Y entonces, bueno, yo creo que realmente, o sea, si hay unos que han trabajado, o sea, sobre restauración en una manera así, en una manera así muy ética, digamos, es la Cinemateca de Bolonia, ¿no? ¿No? Es el sitio donde todos queremos ir. No, pero sobre Sí. todo, o sea, yo creo que Lobster y los otros han tomado la tecnología de ellos, ¿no? No fue una cosa así que ellos estuvieron haciendo por su propia cuenta. No, y la Cineteca de Bolonia, sobre todo, no solo es un laboratorio, sino que también es una escuela. Entonces, cada año va gente, aprende sus mecanismos, aprende su código deontológico, su ética, y después se van y fundan el archivo de Portugal, el ANIM. Sí, Bolonia es de donde nace todo. Pero sobre todo también tienen un código ético, ¿no? Sí, sí, Hay unas cosas que tienes que respetar. Si una raya no es física, física es que tú coges el material y la veas, no la puedes quitar, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ojalá ese código se pudiese aplicar en todas partes. O sea, si a mí Enrique Cerezo no cambias el formato de las películas, yo aquí, en vez de estar hablando mal de él, estaría hablando maravilla. O de Lobster. Necesitamos esa iniciativa privada. Los archivos más en situaciones como la vuestra que como la nuestra, porque nosotros al fin y al cabo ya estamos consolidados dentro de la administración, pero necesitamos esa iniciativa privada, pero ojalá pudiésemos obligarles a guardar ciertos... Es que yo en Vietnam estoy intentando convencer a la gente que tiene que ser una parte del patrimonio, o sea, es patrimonial, entonces tiene que participar el Estado en eso, porque si no, o sea,
Cuando es únicamente privado, pues tienes las derivaciones de si enriquecer eso o de si lobster, porque se vuelve una cosa comercial y que para vender mejor o para vender más, o sea, tú vas a entrar en un tipo de derivaciones que además es de cada uno, ¿no? Porque nadie sabe si al nivel de resultado eso es verdad, que cuando tú lo ves, o sea, color así cambiado o con los movimientos más actualizados, eso funciona más o mejor, no sé. Nadie No, puede decir, yo no creo. no, tampoco lo tengo tan claro. Bueno, Si tenéis alguna pregunta, Bueno, ya sabemos todos ya sabemos todos que estamos condenados a algo que se llama el DCP. Quisiera que hablaras un poco sobre el origen de ese invento, porque eso es un invento con fines muy comerciales por un lado, y de la perdurabilidad de ese soporte y de otros soportes ahora que se hablan del LTO y las alternativas a lo que es al verdadero soporte más duradero, que es el 35 milímetros y el fílmico. es casi un aspecto religioso, ¿no? Digamos, está el cuerpo y el alma, ¿no? Y en las películas podríamos decir que el alma son las imágenes. Y en las películas podríamos decir que el alma son las imágenes. El 35 milímetros, el fotoquímico, el 16, el Super 8, tal, el cuerpo y el alma están juntos. Es decir, tú tienes 3 fotogramas y los puedes ver. O sea, los puedes hacer así y verlos. Es decir, si perdura el material, perdura el contenido. Con lo cual es tan fácil como hacer que perdure el material. Con lo digital, el cuerpo y el alma son dos cosas totalmente distintas. Tú tienes un cuerpo que es un armatoste de aluminio de este tamaño, y el alma, las imágenes, es una especie de código binario informático que no sabes muy bien cómo responde. Y que, como no es algo físico, puede desaparecer. Es decir, el paquete de aluminio va a durar 1.000.000 de años más después de la muerte del planeta. Pero lo que tiene dentro no. Es decir, ya no depende la perdurabilidad de esas imágenes, ya no dependen de la perdurabilidad de ese material. Y he aquí el problema, que cuando las imágenes se convierten en volátiles nadie sabe cómo conservarlas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ante esto hubo una solución intermedia, que era la cinta magnética, ¿no? El VHS, el Betacam o la cinta LTO que menciona Luis. Venía a ser un poco lo mismo, ¿no?, que he dicho del cuerpo y el alma en las películas de fotoquímicos. Había una cosa material, que era una cinta magnética, donde había unos trocitos de metal, que era la imagen. ¿Qué pasa? Aquí ya hay un primer problema, que es que el cine, el fotoquímico, perdón, la tecnología no ha cambiado en 100 años, en 115 años, ¿no? Sigue siendo un haz de luz y una cosa que está girando a una velocidad constante, ¿no?, sincronizada con un obturador, de tal forma que tú lo vas viendo. Es decir, siempre puede ser reproducido. Es algo que si tú se lo das a cualquier persona... Bueno, a mí me dijeron que en Cuba habían creado un proyector de 35 milímetros con botes de leche, ¿no? Es decir, si tú eso se lo das a una persona inteligente, ese material, digamos, ese fotoquímico, va a saber reproducirlo de algún modo. La cinta magnética no. La cinta magnética ya exige otras tecnologías, con lo cual ya tenemos la segunda condena, ¿no? No es solo la caducidad del material donde está la película, sino tenemos la caducidad del material que reproduce la película, ¿no? Lo que se llama la obsolescencia técnica. Y llega lo digital, donde la obsolescencia ya no depende solo de la cosa, del material que reproduce la película, como puede ser un orden. O sea, digamos, lo digital ya no hay un soporte que acoja esas imágenes. Y para la reproducción de esas imágenes depende de un montón de cosas, además
O sea, digamos, con cinta magnética, con un 35 milímetros dependes de un proyector, ¿vale? Con cinta magnética dependes de un magnetoscopio. Con un disco duro dependes del ordenador que lo reproduzca, del puerto USB, del motor, del hardware. Dependes como de un montón de tecnologías que tienen una obsolescencia programada porque no están hechas para durar eternamente. Otra vez el criterio comercial, pero yo esto no lo condeno, porque del mismo modo que no te hacen unos pantalones vaqueros para que duren toda la vida, no te van a hacer un disco duro para que dure toda la vida. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿No? Esto es un problema. Respondiendo a lo que me ha preguntado Luis sobre el DCP nace de esta idea, ¿no? El DCP nace de la idea de, obviamente el hombre es capaz de identificar estándares de proyección. Es capaz de decir, cuando ve una imagen proyectada, si se ve bien o se ve mal, ¿no? Eso cualquiera lo sabe hacer, sepa o no sepa de cine. ¿Qué pasa? Que todo el mundo era consciente de que el DVD se ve bien en una pantalla pequeña, pero no se veía bien proyectado, porque al ampliar la imagen amplias también el tamaño del píxel. Entonces se necesitó resolver ese problema, pero ese problema concreto de la proyección, no el problema de la conservación ni nada. Entonces, ¿eso cómo se hizo? Creando un sistema capaz de guardar de reproducir imágenes que no estuviesen tan comprimidas, ¿no? El DVD son 4,7 gigas, el Blu-ray llega hasta 60 gigas, el DCP puede llegar hasta 200. Ahí, ¿qué pasa? Ahí, digamos, la función del DCP, poder proyectar una película sin tanta compresión, es decir, con una calidad de visionado no ya óptima, sino incluso muy buena. ¿Qué pasa? Que esto se lo inventa la industria de Hollywood, ¿no? Las majors, con la intención de poder dar una mejor salida comercial a sus productos. Y lo impone. Hay una guerra de patentes, se impone ese formato, en vez del HDCAM, que también estaba muy en boga en aquel momento, ¿no? Crea el DCP. Y lo peor no es solo eso, sino que obliga, entre comillas, porque no hay ninguna resolución jurídica, pero obliga a que las digitalizaciones de las salas se hagan en base al canon del DCP. Con lo cual, cualquier sala, por proyectar un DCP, tiene que pagar el fee de la película más, digamos, el fee del uso de esa tecnología. Es decir, ¿por qué si proyectar una película en 35 milímetros me cuesta en total 500 euros, pagando derechos y transporte, proyectando la misma película en DCP me vuelve a costar 500 euros? Si no es lo mismo mandar 6 latas que pesan 30 kilos a mandar un disco duro que te pesa 12. O, bueno, 12, que digo 12, que te pesa 2, incluyendo la maleta, por el canon este. Entonces estamos un poco atrapados porque el DCP asegura calidad de proyección, pero no asegura conservación. Es decir, pero claro, tampoco desde los archivos, la Filmoteca Española, por ejemplo, todas las películas que hayan sido ayudadas por el Estado para su producción, tiene que dejar una copia estándar. Claro, si la copia de proyección final de esa película es en DCP, nosotros no le podemos exigir una copia en 35 milímetros porque por los gastos y tal, con lo cual es un problema muy, muy grande. Hay otro problema añadido, que es que para luchar contra la piratería, perdonad si me estoy extendiendo, pero para luchar contra la piratería hay una cosa que se llama KDM, que es una clave que hay que meter en el DCP, La KDM no te la da la productora, te la da el laboratorio que ha conformado el DCP, con lo cual si a ti te llega un archivo, un DCP sin KDM, ¿sabes? Estás guardando un disco duro, no estás guardando una película. Entonces ese es el problema, esa es la tragedia a la que nos hemos abocado. La salida, la cinta LTO. La cinta LTO, ¿qué es? La LTO es una cinta magnética, es como un Betacam, cuyos granos de metal, en vez de guardar imágenes, guarda datos. Porque los DCPs no son imágenes, los DCPs son datos. Un DVD no son imágenes, un DVD son datos. Entonces guarda datos. Entonces es posible guardar datos, es decir, películas, en soportes físicos, cuya pervivencia ya está más, por lo menos no es tan trágica. No sé si te contesto. En la Filmoteca sí usamos LTO, pero
y discos duros, ¿vale? Los discos duros van para la proyección y las LTO van para todos los... A ver, por ejemplo, nosotros, voy desde el principio, cogemos una copia en 16 milímetros, la escaneamos, entonces eso lo sacamos un archivo que se llama XTS, que es como de imagen. Entonces guardamos en la LTO y eso después lo exportamos como una secuencia de imágenes, ¿no? En la LTO guardamos la secuencia de imágenes, guardamos la película. Y en un disco duro guardamos los XTS, por si en algún momento hubiese que volver a trabajar con los archivos. Imaginaos que por X razón nos ha salido mal el color rojo y nos damos cuenta mucho más tarde, pues podemos recurrir otra vez a la XTS para retocar el color rojo. Entonces guardamos dos cosas. Por una parte una LTO con la imagen, con la película, eso no se toca jamás. Sacamos un DCP también para proyectarlo y en un disco duro guardamos los XTS. El LTO se reproduce en magnetoscopios de LTO. Es Esta forma de actuar se sistematizó a partir de un congreso que hubo en 2013, no me acuerdo si fue en Copec, en Malta, o en Macedonia, no sé dónde está Copec, donde se instituyó esta forma de trabajar para los archivos con herramientas digitales, ¿no?, de conservación. Entonces todas las películas que Filmoteca Española ha hecho desde 2013 han mantenido, digamos, este criterio. ¿Qué pasa? Que 2013 es plena crisis económica y a lo mejor solo hemos restaurado 4 películas. O sea, hay 4 películas que sí que están conservadas digitalmente. Antes cuando había dinero, es decir, hace 6 años, lo que se sacaba era un DCP para proyectar y una copia, un duplicado negativo combinado en fotoquímico. Vale. Pero eso ya no, para empezar, los laboratorios se han cerrado. Kodak ha dicho que a partir de 2015 ya no va a crear emulsiones intermedias, solo va a crear la emulsión de copia estándar, con lo cual la emulsión de duplicado negativo ya no existe. Y eso era lo ideal. Eso era lo ideal. ¿Qué pasó? El espacio. Bueno, el espacio en el fondo no es... Bueno, en Filmoteca Española se acaba de inaugurar un nuevo edificio que tiene cabida para 1 millón de latas. Y vamos por los 200.000. Es decir, tenemos espacio todavía. Hay espacio y almacenes vacíos. No, es para Nicole una curiosidad, ¿cómo funciona tu archivo privado en relación con el Estado? Porque es una situación que podríamos de alguna manera equipararla con Colombia, porque el archivo audiovisual, archivo fílmico, de hecho se llama Fundación Patrimonio Fílmico Colombiana, es una entidad que se rige por el derecho privado, pero donde hay participación del Estado. Entonces tiene esa condición mixta y de hecho supervive en lo básico por recursos del Estado y por otros que tiene que gestionar, pero es una entidad privada, no es una entidad del Estado. En el caso tuyo es netamente privada, ¿y cuál es esa relación? No, actualmente los archivos, como te decía, las películas de ficción tienen que dar una copia al departamento de cine. Para los documentales, o sea, ahora ha cambiado, porque en los documentales antes, o sea, según si era la televisión, si era independiente, entonces, bueno, casi no había archivos. La televisión sí, pero por ejemplo, por lo privado, antes tenías también que dar una copia al departamento de cine, porque son ellos los que te dan la censura o no te la dan. Ahora han cambiado hace un año, y por ejemplo el documental que yo he producido, que pasa hoy en el festival, pues antes se pedía la censura al departamento de cine. Ahora que está producido en el norte, y entonces tuve que pedir la censura
en el departamento de cine de la ciudad de Hanoi. Y ellos nunca me han pedido una copia. Y yo creo que para ellos es completamente nuevo y no saben ni siquiera si van a tener un archivo, porque es una cosa completamente nueva. Entonces por eso que es muy difícil, porque en realidad, o sea, cada departamento o cada centro tiene su propio archivo, ¿me entiendes? Y en el Archivo Nacional están intentando, o sea, tener todo, pero hay solamente una parte de las películas de ficción que se conservaron en los estudios de cine del Estado, que, o sea, había el cuerpo material, entonces sí que se podían conservar, y después las que se producen desde hace unos 10 años, pues tienen que dar una copia, ¿no? Y entonces se siguió haciendo películas en película hasta hace 10 años. Ahora todo el mundo en digital, y el problema es que allá no, LTO, o sea, no hay, ¿no? Y entonces después, o sea, todas las copias, o sea, allí, como pasó en América Latina, los multiplex son todos americanos, con una programación completamente 100% blockbusters, y entonces hasta la película vietnamita que tiene distribución, pues tienen que dar un DCP, y bueno, sí, la tragedia es global. Bueno, buen mediodía ya. No, es muy preocupante. Hace poco he estado participando en el Congreso Nacional de Archivos Audiovisuales en Bogotá y se habló de esto mismo, ¿no? De lo frágil, de lo digital, lo efímero. Entonces que uno preocupado porque de verdad no nos vamos a quedar con países sin memoria a futuro, ¿no? Lastimosamente, porque no estamos procurando conservarlo físicamente, que es el soporte que realmente soporta pues todo tipo de condiciones atmosféricas, climáticas, de todo tipo. Entonces no sé ustedes qué salida ven a futuro, porque nos estamos quedando, como dije antes, países sin memoria. Gracias. A ver, yo es que soy optimista por naturaleza. Entonces, yo creo que en algún momento, incluso las empresas que se dedican a crear esta tecnología, Sony, Panasonic, lo que sea, tendrán que llegar a una estandarización del digital. No tiene sentido, ¿no? Que, por ejemplo, cada 3 años haya un formato nuevo de vídeo, o sea, o un códec nuevo de vídeo, ¿no? Todo esto va en nuestra contra, pero también irá en su contra en algún momento. Entonces, yo creo que va a haber una estandarización. Luego, claro, yo me he ido por los cerros de Úbeda, me he ido un poco del tema y no he hablado de la conservación, he hablado más de la catalogación. Claro, porque yo vengo de un país donde conservar es fácil, porque quitando Galicia y el norte de España, en el resto hay un clima seco, ¿sabes? Y en Castilla-La Mancha no llueve ni sacando a la Virgen. Entonces, claro, nosotros no tenemos ese problema. Vosotros sí que sois países como muy húmedos y la humedad es el enemigo del celuloide. ¿Cómo hacer? Pues yo no tengo la clave, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el CNC en Francia ha sacado una ayuda de cooperación para archivos, ¿no? De tal forma que ellos, ¿sabes? Digamos, no sé muy bien en qué consiste, pero hay como una especie de ayuda para mandar las películas a Francia y que los conformados y los procesos se hagan en laboratorios franceses. Yo lo veo así, no, pero por otra parte, la única forma de conservar un archivo o un grupo de películas es dándoles vida, es decir, proyectándolas. Y al proyectarlas, ¿qué consigues? Crear conciencia. No sirve de nada, esto también lo decía Langlois, no sirve de nada que una película se quede en un estante, tiene que ser proyectada. Al proyectarla vas creando una conciencia del estado y de esa película. Entonces, sobre una película sobre la que pesa el mayor de los olvidos,
aunque se conserve no pasa nada. ¿Me entendéis un poco lo que quiero decir? Sí, pero para proyectarla tienes que tener la manera de conservarla. Sí, hombre, claro. Sí. No, porque allí es realmente un problema físico. No sé, hace poco fue se está creando la Cinemateca de Costa Rica y fue a la Filmoteca Española a pedir como consejo. Y claro, es muy difícil, pero hay como temperaturas muy altas donde se mata todo, ¿no? Entonces, lo que les aconsejó el jefe del archivo español es que creasen como una especie de cámara a 40 grados. Es lo que hicieron los suecos allí en Vietnam, ¿no? Yo quería preguntarte si el código del que hablas de seguridad es solamente en España o se maneja internacionalmente. El código de seguridad del DCP. KM, ok. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a Luis Paredes, a Nicole, que están aquí en varias funciones. Nicole va a estar en el jurado. También es productora de una película que va a pasar hoy que se llama Encontrando a Phong, producida en Vietnam por ella. Luis Paredes también va a mostrar, le vamos a hacer su primera retrospectiva aquí. Nos tiene una sorpresa que acaba de terminar una película, un cortometraje sobre el Francisco Franco. Entonces, pues es un motivo de celebración que ambos estén aquí y les agradecemos su generosidad por hablar sobre estos temas que a tanto nos conciernen a todos, porque pues trabajamos un poco sobre el agua, todos los cineastas, ¿no? Entonces, muchas gracias y muchas gracias a ustedes para haber asistido. Quiero recordarles a propósito de lo de la conservación, de la restauración de películas, es que el sábado se van a dar a las 6 de la tarde en el Auditorio Centro Cultural de Cali las películas restauradas recientemente de Carlos Mayolo. Se van a dar los cortometrajes de él. Se va a sacar un pack de 4 discos en DVD y en Blu-ray. Y también ese mismo día, el viernes a las 6 de la tarde, se van a proyectar las películas hoy. Pero el sábado a las 4 de la tarde está la presentación del pack de Carlos Mayolo, de sus cortos restaurados, y también se van a presentar 2 libros, uno que se llama Memorias de una cinefilia, de Sandro Romero Rey, que trata sobre el grupo de Cali, y también un cuaderno de cine colombiano dedicado a Carlos Mayolo, sacado por la Cinemateca Distrital. Entonces, esto es en el Centro Cultural también, sí. Entonces, nosotros en el festival pues nos ha interesado este tema de mostrar películas restauradas en cada edición del festival. En este caso, pues, yo creo que este es el primer intento que se hace de sacar un buen pack de películas, un cofre con subtítulos en inglés, con un cuadernillo informativo muy bien presentado, y ojalá sea un proyecto que se siga haciendo, ¿no? Bueno, gracias.